Iglesia, Dios les bendiga, muy buenos días a todos. Qué bendición estar aquí. ¿Quiénes estuvieron en la conferencia de ayer? Vamos a ver. Muy poquitos, ¿qué pasó? Gloria al Señor. Saben, hay una gran ventaja en poder dar el sermón en el día del Señor cuando no eres el pastor de esa congregación. Porque podemos decir todo lo que el pastor local quisiera decir, pero a veces no puede. Entonces, va a ser un tiempo de bendición. Gracias por su hospitalidad, por su amor. Gracias por recibirnos, Pastor Job, su esposita Elsie. Que el Señor les bendiga. Y es un privilegio poder estar aquí con temor, con reverencia. Expondremos las escrituras en este momento. Y quiero hacer una exhortación final a todos mis amados hermanos y hermanas que están aquí. Seamos puntuales a lo que el Señor nos llama, y es en el día del Señor, es el día más importante. Cuando termine el culto el día de hoy, comienza la preparación para el siguiente día del Señor. Y eso quiere decir que no nos preparamos solo el sábado en la noche, sino que toda la semana es un tiempo de preparación para buscar del Señor en su día. Y les animo a que honremos ese tiempo y que lo apreciemos y preparemos el corazón principalmente, pero también nuestro tiempo para buscar del Señor. Gloria a Cristo. Bien, hermanos, quiero invitarles, por favor, a que podamos abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Como ustedes saben, venimos de México y viajamos todos estos kilómetros para poder traer este mensaje a ustedes. Así que ruego al Señor que puedan atender lo que vamos a decir y que sea de bendición para la iglesia. El título de la enseñanza que quiero compartir con ustedes es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Y vamos a dar lectura al capítulo 33 completo. Después de esto vamos a orar y posterior a ello comenzamos la exposición de la escritura. Dice así la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedió que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí: saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que yo seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Vamos a ponernos de pie y oremos. Padre, estamos delante de ti hoy, tu iglesia, tu pueblo, para continuar la adoración a tu nombre a través de recibir la instrucción de tu palabra. Pero lo hacemos con temor, lo hacemos con reverencia, porque tú eres santo, porque tú eres el Señor. Señor, despierta en nuestro corazón un deseo genuino de amarte, de conocerte, de buscarte, de entenderte, Señor, porque esto es el todo del hombre. Anhelamos, Señor, ser hallados fieles, y que todo lo que hagamos hoy en este culto sea agradable delante de ti. No venimos a satisfacernos a nosotros, sino a producir alegría delante del trono. Oramos, Señor, que tú te goces de este tiempo, porque es tu día, es para tu gloria. Y ruego, Señor, por el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí en esta mañana. Ruego porque tú abras sus corazones, que tú despiertes su limpio entendimiento a conocer la verdad de las Escrituras, para que te teman, para que te conozcan, para que juntos te adoremos, te glorifiquemos y te sirvamos como tú mereces ser servido. Señor, te ruego también por mi vida. Te doy gracias por estar aquí, Señor, y poder abrir tu palabra. Ruego, Señor, que guardes mis labios de hablar algo que vaya en contra de tu voluntad. Que me uses, por favor, Señor, a pesar de las limitaciones que tengo, y que pueda ser útil en tus preciosas manos, Señor, para que solo Cristo sea exaltado y el predicador sea olvidado, porque solo tuya es la gloria, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Señor, añada bendición a su palabra. Bien, mis amados hermanos, podemos darnos en cuenta en este pasaje, que es algo extenso, por eso Pastor Job me ha dado 3 horas para compartir el mensaje. Porque no dije una broma, hermanos. Y podemos darnos cuenta de algo tremendo: la santidad de Dios. El encuentro de la santidad de Dios sobre la vida de una persona transforma, cambia, renueva, trae aliento, trae gozo, trae esperanza, trae al corazón del hombre un deseo y un anhelo que no teníamos antes. El pueblo de Israel salió del Egipto. Sabemos que vivieron ahí en esa cautividad por 400 años, que en realidad fueron 310 años aproximadamente, porque los primeros años realmente Egipto llegó cuando José hizo su presencia por primera vez en Egipto. Llega toda la familia, descendencia de Jacob, pero después fueron llevados cautivos durante todo este tiempo. Una vez que termina ese periodo de cautividad, nosotros conocemos la historia que Dios prepara a su siervo Moisés, que escogió el no ser honrado como hijo de la hija de Faraón, sino antes ser vituperado con el pueblo de Dios, y fue enviado con el propósito de sacar a Israel de la opresión de Egipto. Egipto en las Escrituras nos representa al mundo. Faraón nos representa a Satanás, y por lo tanto está representando la esclavitud bajo la cual el pueblo de Dios se encontraba, bajo un yugo de pecado, bajo un dominio de obscuridad. Nosotros, al igual que ellos, hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir.
Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Tenemos que entender, por lo tanto, que nuestras vidas tienen que marcar la diferencia en cuanto a lo que éramos en comparación a lo que somos. Porque hemos sido impactados por la santidad de Dios, a menos que solamente hayamos tenido un encuentro emocional. Pero algo que podemos ver aquí, mis amados hermanos, es una transformación profunda en el corazón de los siervos de Dios. Después de que Dios ha dado su ley, después de que Dios dio sus mandamientos, el pueblo aún así se corrompió. Escuchamos nosotros en las escrituras que Moisés descendía en el monte Horeb, en el monte Sinaí, perdón, desciende con la ley y el pueblo se había corrompido. A la mitad de la montaña se encuentra a Josué. Y entonces tienen una conversación y Josué dice, es que hay fiesta, hay más bien cantos. Y dice Moisés, no, el pueblo se ha corrompido. La gran diferencia es que Moisés venía de la presencia de Dios y Josué estaba, digámoslo aún así, en un proceso de capacitación y entrenamiento bajo el mentoreo de Moisés. Moisés sabía realmente lo que había sucedido porque estaba en la presencia del Señor. Y cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, vamos a obtener dirección constante de lo que Dios está hablando a su pueblo. Tenemos que estar en comunión y en comunicación con Dios, algo que sucedió con Moisés. Una vez que sucede todo esto, Dios de alguna manera se deslinda de su cuidado y protección sobre Israel. E incluso en este pasaje podemos ver cómo le dice a Moisés, tu pueblo que sacaste. De alguna manera Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero tener nada con ustedes. Y eso trajo dolor, quebrantamiento al pueblo, pero principalmente sobre la vida de Moisés. Pero Moisés tomó la decisión en su corazón de no alejarse de la presencia de Dios y de santificar el nombre de Dios, aunque el pueblo de Dios no lo quisiera. Y eso le llevó a establecer el tabernáculo de reunión fuera del campamento. Nosotros entendemos, y si no lo sabíamos, lo vamos a saber ahora. El tabernáculo, lo que es el tabernáculo de reunión, se colocaba de cierta manera donde las 12 tribus de Israel estaban alrededor de él, 3 tribus en cada cara. La tribu frontal que estaba frente a la puerta era la tribu de Judá, y Judá significa alabanza. Por eso comenzamos con alabanza en nuestros cultos, porque la alabanza prepara el camino hacia la presencia del Señor. El orden del culto tiene un propósito, y es preparar el corazón de la iglesia para recibir la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que no podemos menospreciar los tiempos de adoración y alabanza, porque todo es un integral del tiempo con Dios. No solo la palabra es importante, por el otro lado no solo cantar es importante, todo lo necesitamos, porque estamos en la presencia del Señor. Una preciosa palabra que es coram deo, y significa que estamos haciendo todo delante de Dios, en su presencia, y así tenemos que vivir. Así que Jehová le dice a Moisés, anda, sube de aquí, y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo a tu descendencia la daré. Por un lado, Dios le está recordando a Moisés que ciertamente había hecho pacto con Abraham, y es que su descendencia tendría posesión de la tierra prometida, la cual lamentablemente hasta el día de hoy no han tomado posesión total. Pero algo que sí podemos darnos cuenta, hermanos amados, es que el Señor no olvida el pacto. El Señor no olvida lo que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, los patriarcas de Israel. Pero por el otro lado, le está diciendo a Moisés, sabes, esta generación me tiene molesta. Esta generación no me teme, no me ama, se corrompe fácilmente y se aparta de mis caminos. No estoy diciendo la generación de hoy, estoy hablando de la de los días de Moisés, ¿ok? Estamos cortados de la misma tijera. Todos venimos de Adán y Eva. Y por lo tanto todos somos pecadores. Y cada una de estas generaciones nos demuestra, por un lado, la obra y la gracia del Señor, pero también lo perversa y corrompida que es la humanidad. Cuánta necesidad tenemos de que nuestras generaciones conozcan a Cristo. Así que, mis amados, hay un recordatorio de Dios sobre Moisés. Yo he hecho pacto, lo voy a cumplir, pero esta generación no me verá. Y eso, hermanos, dolió en el corazón de Moisés. Y ciertamente sí hubo destrucción sobre las generaciones que salieron de Egipto. Dios envió juicio, envió a las serpientes ardientes. Y esas serpientes consumieron prácticamente a todos los judíos que salieron de
Egipto, salvo a los pequeños y las nuevas generaciones. Eso da lugar al Deuteronomio, a la segunda ley. Por eso encontramos en Deuteronomio capítulo 5 la repetición de la ley, porque esa nueva generación tenía que volverlo a escuchar. Y dentro del capítulo 5 de Deuteronomio no solamente vuelve a dar la ley el Señor, sino que además el pueblo dice, oh Moisés, escucha y nosotros haremos. ¿Y saben qué le dice el Señor a Moisés? Con esa nueva generación, Dios quisiera, bueno, ¿quién diera que tuvieran realmente ese corazón? Porque Dios sabe que en cada generación hay perversión del corazón y no hay realmente un anhelo por Dios. ¿Saben? Si estamos anhelando de Dios es porque Él lo produce. Es porque Él ha despertado nuestras almas, como lo hizo con su siervo Moisés. Moisés, hermanos, es un tipo de Cristo. La Biblia en el Antiguo Testamento nos habla que es sombra, tipo y figura de lo que habría de venir bajo el nuevo pacto. Todo lo que vemos en Cristo ahora es una sustancia real, el cumplimiento de todos los tipos. Cristo es el antitipo. Eso significa que Él cumple todo lo que se habló y se profetizó respecto a Él en el Nuevo Testamento. Así que Moisés, prefigurando la imagen de un Mesías, Salvador, Redentor, que libra de la esclavitud al pueblo de Dios, Él tomó una decisión: interceder. Y no solo interceder por el pueblo de Dios, sino que además se apartó para Dios, entendiendo que Dios necesitaba ser santificado. Hay momentos, hay ocasiones donde muy probablemente dentro de tu hogar entiendes y sabes que la presencia de Dios y la búsqueda del rostro de Dios tiene que ser santificada. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy probable que no todos los miembros de tu familia quieran las cosas del Señor, pero tú debes determinar santificar a Dios. Eso significa apartarse, tomar tiempos con Él, tomar tiempo en su palabra, en oración, en ayuno, y esto nos ayudará a ser guiados por el Señor. Moisés tomó esa decisión. Esto requiere valentía, hermanos. No es para cualquiera. Es para aquellos que el Señor ha ordenado para vida eterna. Es para aquellos que el Señor ha sellado con su Espíritu Santo. La pasión que Dios muestra en su palabra por su pueblo es la pasión que debe existir en nosotros por la obra de Cristo. Así que dice: yo enviaré delante de ti, versículo 2, el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo, al jebuseo y a todos los feos. A todos los que estaban ahí los iba a echar fuera. ¿Y a dónde los iba a enviar, hermanos? A la tierra que fluye leche y miel. Hay que entender esto bien. Por lo menos en México tenemos el contexto de la leche de vaca y tenemos el contexto de la miel de abeja. Pero no está hablando de eso. Está hablando de leche de cabra y está hablando de miel de almendros. Eso es lo que existía en aquellos tiempos. Y les está hablando de provisión, les está hablando de sustento, les está hablando de, en lo natural tendrán todo lo necesario para sobrevivir. En otras palabras, el Señor le está diciendo: aprendan a esperar en mí, dependan de mí y yo les daré lo necesario para que continúen su vida. Hermanos, aún en un desierto, Dios les habló de protección y de provisión. Cuando Dios nos habla en medio de las pruebas y las dificultades, es para que no olvidemos que Él tiene un propósito en medio de todo ello. ¿Qué no acaso nos dice Romanos 8:27 que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al Señor? ¿Que no acaso es la palabra de Dios la que nos recuerda que Dios es fiel y que toda promesa en Cristo es sí y amén? Hermanos, tenemos que vivir por fe y no por vista. Moisés determinó vivir por fe en ese momento, porque de acuerdo a lo que sus ojos veían, la rebelión del pueblo de Israel, Moisés hubiese dicho en ese momento: tienes razón, Señor, destrúyenos aquí, no podemos avanzar. Pero el Señor inclinó el corazón de Moisés a ser determinado en algo: buscar a Dios. Y hermanos, en ocasiones las pruebas y los desiertos que experimentamos no son para que nos alejemos, no son para que incluso guardemos rencor o nos enojemos contra Dios, que es lo que solemos hacer, sino todo lo contrario. El Señor nos dice: búsquenme, dependan de mí, pero hay que pagar un precio. ¿Y saben cuál es el precio para encontrar el rostro del Señor? Santidad. Buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú no vas a ver el mover de Dios en tu vida si no te apartas, si no te consagras, si no guardas tus ojos, si no guardas tu corazón, si no guardas tu lengua. Si no eres conformado a la imagen de Cristo, no verás su gloria.
Y Moisés lo entendió, porque el anhelo en su corazón era: Señor, quiero ver tu gloria, quiero ver tu presencia. Yo no estoy dispuesto a renunciar a lo que estás haciendo. Moisés caminó con Dios muchos años. Él fue probado primero 40 años en el desierto para regresar a Egipto y librar al pueblo de Israel. Había un trato en su corazón. Hermanos, Dios no obra a la manera a la que nosotros queremos, ni en los tiempos que nosotros pensamos, porque sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Nosotros queremos y tendemos a humanizar a Dios, que Él descienda y piense como nosotros. Señores, que date cuenta que no te das cuenta, no te quita el que María esté ahí sentada a tus pies y no me ayude con las cuestiones de la cocina. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Ah, Marta, afanada. En otras palabras, el Señor quiere llevarnos a un tiempo de comunión con Él. Pero ese tiempo de comunión con Él va a venir cuando las cosas parecen ir mal. Va a venir cuando las cosas parecen no tener sentido y cuando no sabemos qué hacer. Seamos honestos. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde dices, no sé qué hacer? Yo sí. Y es ahí donde tenemos que aprender a depender del Señor. Esto nos debe llevar a nuestras rodillas a buscar de Él. Así que el Señor sí le está diciendo: mira, yo voy a enviar a mi ángel. No los dejaré del todo, pero no voy a estar con ustedes. Voy a echar fuera a todos estos pueblos paganos para que el propósito mío se cumpla en ustedes. ¿Por qué? No por esta generación, sino por lo que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Saben por qué nosotros, preciosa iglesia, aquí en El Salvador, no estamos siendo destruidos por Dios en este instante? Por amor a Cristo. Porque la ira de Dios se derramó sobre su propio Hijo para que nosotros seamos salvos de esa ira. Así que, mis amados, no podemos estar indiferentes. No podemos estar con los celulares. No podemos estar de alguna manera nosotros indiferentes ante la santidad de Dios. Hermanos amados, el que sea santo, santifíquese todavía. Y el que sea inmundo todavía. Necesitamos un encuentro con la santidad de Dios. ¿Necesitas ese encuentro? Yo sí. Así que los enviaría a esta preciosa tierra que fluye leche y miel. Pero les dice en el verso 3, pero yo no subiré contigo. Imagina por un momento, ponte en las sandalias de Moisés. Y en ese instante el Señor te dice: ve, haz. Enviaré un ángel delante de ti, a mi mensajero, pero yo no voy a subir con ustedes. Imagina el resto de tu vida sin la presencia de Dios, sin su cuidado, sin su protección, sin su provisión, sin su dirección a través de su palabra. Estaríamos perdidos. El mismo apóstol Pedro diría: Señor, es que ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Si Pedro lo pudo entender, que es necio en su corazón de alguna manera, y creo que somos iguales, ¿cómo nosotros no podríamos amar y valorar la salvación tan grande que nos ha sido dada? Cuando tú entiendes lo que Jesús hizo por ti, cuando tú entiendes la expresión Jesús murió por mí y lo que esto implica, no podrás estar lejos de la presencia de Dios. Será el anhelo constante de tu corazón estar en su presencia. Moisés lo entendió. Moisés vio la mano de Dios, vio las señales en el desierto, vio los milagros de las plagas en Egipto. Él sabía del poder de Dios y sabía que sin su protección y sin su cuidado estarían abandonados a la deriva, a una muerte inminente. Y es ahí donde entonces le dice la razón. Es porque eres pueblo de dura cerviz. Y por cuanto sé cómo eres, no te quiero llevar allá y destruirte. Pero el pueblo escucha esto y es una especie, imagínense que estaban en la fiesta de la algarabía y de repente escuchan y dicen: ay, ¿escuchaste lo que dijo el Señor? Que ya no va a ir con nosotros. A pesar de su corrupción, su pecado, a pesar de haber adorado un becerro de oro, a pesar de que tenemos a un Aarón que dijo: aventé el oro y ¡pum!, salió un becerro ahí. A pesar de la mentira,
la idolatría, el corazón perverso y corrompido del pueblo de Israel, ellos en ese momento escucharon lo que Dios dijo y dijeron, tenemos que arrepentirnos. Pero ¿saben qué nos deja ver este pasaje? Que el arrepentimiento era meramente superficial y solamente por las consecuencias de sus acciones. ¿Saben cómo le llamamos a eso? Remordimiento. Es como el adúltero. Es encontrado en adulterio y le dice a su esposa, te voy a dejar. Y entonces tiene temor de que la esposa lo deje, pero no está arrepentido de haber sido adúltero. Son dos cosas muy diferentes. Podemos tener temor de las consecuencias de nuestras acciones. Tú puedes estar preocupado porque tus pecados te han alcanzado, pero no tienes temor en tu corazón por haber pecado contra Dios. Y eso es porque la santidad de Dios en tu vida ha sido diluida, ha sido rebajada y no conocemos verdaderamente a Dios. Y eso pasó con el pueblo de Israel. Moisés fue el varón que fue preparado, instruido en la presencia de Dios. El pueblo no. El pueblo escuchó de Dios. Y por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad. Yo sé que muchos aquí tienen hijos, quizá nietos, generaciones que siguen sus pasos. Amados hermanos, ellos necesitan conocer a Dios de manera personal. El pueblo de Israel no pudo caminar con Dios en ese momento específico porque era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que preparó a Moisés, el Dios que usó a Aarón, pero no era su Dios realmente. Y eso desvió el corazón del pueblo. Y sabemos las consecuencias. La Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que Dios estuvo airado con esa generación. Y que todo aquel que no tiene al Hijo, estamos hablando ahora de Juan 3:36, la ira de Dios permanece sobre esa persona. Si una persona no es de Cristo, la ira de Dios está depositada sobre ella. Y solamente estamos atesorando ira para el día de la ira. No podemos acceder a la gracia y a la benevolencia del Señor sin tener temor de su santidad. Así que hermanos, el pueblo se viste de luto. Pero imagínenlos como un sepulcro blanqueado. La apariencia, la simulación de estamos preocupados, Moisés. Pero por dentro, si la libramos, seguimos en la fiesta. Y entonces no se visten para salir del lugar, se quedan quietos, así como no sabemos nosotros realmente qué vamos a hacer. Moisés, dinos qué es lo que hay que hacer. ¿Y saben qué pasa? Todo el pueblo escucha esta mala noticia, se viste de luto, ninguno se viste para salir de ese lugar, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. Les recuerda, la cerviz es esta parte de la cabeza donde podemos estar erguidos, donde la Biblia está representando que el ser erguido de cerviz habla de orgullo, habla de soberbia. No de quebrantamiento, no de humildad, sino que estamos bien erguidos como diciendo, tú contra mí. Y el problema, hermanos, es que Dios siempre vence. Digo, el problema para nosotros. Pero es también la ventaja. Si sabemos que Él vence y estamos con el vencedor, las cosas cambian. Yo sé que aquí en El Salvador les gusta el fútbol. Igual en México nos gusta el fútbol. Pero imagina por un momento que estás jugando siempre en el equipo que pierde. Porque resulta que el equipo contra el que estás jugando es el equipo donde Dios es el número 10 del campo. Pero de pronto te invitan a ser parte de ese equipo. Entonces pasas a ser ahora de los vencedores. Las cosas cambian, todo está a tu favor. Pero ¿eso qué significa? Que no pertenecías, sino que fuiste llamado y fuiste integrado y te hicieron parte de algo. No menosprecies el llamado que Dios ha hecho a tu vida. No menosprecies el hecho de ser parte de la familia de Dios, porque Dios te ha comprado con su sangre. Dios dio lo más valioso por tu vida, la vida de su Hijo. No menospreciemos la sangre del sacrificio que se ha dado por nosotros. Así que este pueblo entonces tuvo miedo realmente de lo que iba a pasar, pero no se arrepintió. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos. ¿Qué significa esto? El tabernáculo representa la presencia de Dios. Nosotros entendemos que para nosotros en el nuevo pacto somos el templo, somos ese tabernáculo. Y Dios ha hecho tabernáculo, ha hecho habitación en nosotros.
A diferencia del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo tiene un ministerio de residencia en la iglesia. A gran diferencia del Antiguo Testamento, que sí había llenura del Espíritu Santo sobre aquellos profetas, reyes y demás, pero bajo el nuevo pacto el Espíritu Santo ha hecho residencia en la iglesia. Eso es algo maravilloso, es una provisión que viene tras los padecimientos de Cristo, enseña 1 de Pedro capítulo 1 versos 10 al 12. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron de eso y dijeron, no es para nosotros, es para ustedes, para la iglesia, que se administraban todas estas glorias. Así que, hermanos, podemos darnos cuenta que Moisés tomó la determinación de llevar fuera del campamento el tabernáculo, porque de alguna manera él sabía que ese pueblo estaba corrompido. Él tuvo el discernimiento de que Dios realmente ya no estaba en medio de ellos como tal. ¿Saben, hermanos? A veces nosotros llevamos vidas así. Caminamos con Dios, oímos de Dios, hablamos de Dios, pero el corazón no está en el Señor. Nuestras vidas no están en Él. Y el Señor, de alguna manera, debe ser santificado en nosotros. Y alguien debe pagar el precio. Tu hogar quizá no está santificado, hazlo tú. Tú toma el reto. Ora, lee la Escritura, congrégate, sirve al Señor, teme al Señor. Y el Señor responderá a su tiempo conforme a su voluntad y su gracia. Pero hay que tomar esa determinación como lo hizo Moisés. Él sacó del campamento el tabernáculo, lo puso lejos, lo apartó, porque él entendía que Dios, que es santo, no puede morar en la injusticia, no puede morar en medio del pecado, en medio de la maldad. Hermanos, no podemos pretender nosotros que la presencia, la gloria del Señor more en nuestras vidas cuando estamos siendo corruptos en el pecado. Cuando no hay honestidad en nuestro camino con Dios. Cuando nos hemos convertido simplemente cristianos nominales en términos de cumplir externamente con lo que se nos pide. ¿Qué se me pide como cristiano? Que lea la Biblia, que ore y que vaya el domingo al culto y que ofrende al Señor. Pues hago esas cosas, soy salvo. Pero no tengo comunión, no tengo intimidad con Dios, no le busco, no clamo al Señor por los míos, no clamo por la iglesia local, no oro por el pastor, no oro por el liderazgo, no estoy haciendo lo que me corresponde, pero sobre todo no me estoy santificando. ¿Qué ven tus ojos? ¿Qué permites en tu vida? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué conversaciones tienes? ¿Qué tan permisivo eres con tu propio pecado? ¿Cuánto luchas contra tu pecado, contra las tentaciones? ¿Realmente qué resistencia hay en tu vida? ¿O eres fácilmente vencido por la tentación? Hermanos amados, Moisés entendió, Dios y su gloria no pueden estar en medio de un pueblo así. Y él tomó la determinación de apartarse. Si tu vida está de esa manera, tienes que apartarte de todo aquello que te aleja de Dios. Tienes que apartarte de todo aquello que no está siendo una buena influencia en tu vida. Así como escuchamos a los papás decir a los hijos, no hijo, haz esto y aquello y no hagas aquello y no hagas lo otro porque te conviene, tengo más experiencia y te lo digo. Dios nos dice en su palabra, guárdense, apártense, no hagan esto, santifíquense porque es por su bien. Pero como hijos rebeldes, decimos, no, déjanos vivir a nuestra manera. Y entonces, Moisés toma el tabernáculo y lo levantó lejos, dice el verso 7, fuera del campamento. Y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y ahora sí, vean lo que dice. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo. Nos da a entender que tenía que existir un paso de fe, que tenía que haber un deseo de buscar, que era más allá de estar sentado en la comodidad de tu hogar, en tu sofá de la sala, diciendo, Señor, visítame. No, hay algo que yo tengo que hacer. No somos salvos por obras, que nos quede claro. Pero tenemos que determinar una cosa, si soy salvo y entiendo la salvación gloriosa que Dios ha hecho por mí y las provisiones que me ha dado en Cristo, yo tengo que hacer algo por eso.
Y no para salvarme, sino como fruto y consecuencia de mi salvación, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, como lo enseña Efesios 2, 9 y 10. Tenemos, por lo tanto, que entender que Dios espera de nosotros un compromiso, una respuesta. No podemos ser inertes. Estábamos muertos en pecados y delitos, pero no podemos permanecer igual. Tiene que haber en nosotros un anhelo, un despertar en nuestras vidas. Hermanos, pasamos de muerte a vida. ¿Qué sucedió cuando Lázaro escuchó la voz del Señor? Lázaro, sal fuera. Se levantó, salió, estuvo con ellos. Unos capítulos después volvió a morir. Pero lo que nos damos cuenta es que la resurrección, la visitación es real. Y cuando Dios llega a una vida, lo hemos dicho, se nota. Hay cambios, hay transformaciones, pero el mayor cambio que existe es que ahora hay un anhelo y un deseo por las cosas de Dios. Tus afectos cambian, tu mente, tu corazón, tus anhelos, todo lo que ahora buscas, deseas y quieres tiene que ver con su gloria, con su persona, porque sabes de dónde fuiste rescatado. Así que el que quería buscar al Señor salía al tabernáculo, que estaba fuera del campamento. Es muy enfático aquí Moisés al hablar de esto, porque nos da a entender realmente Dios es santo. Él se apartó y el pueblo de Dios se corrompió. Y cuando hay corrupción en el pueblo de Dios puede estar haciendo todo en el nombre de Dios, pero sin Dios en medio de ellos. Eso es algo tremendo, eso es algo fuerte. Es como la Shekinah, la nube de gloria del Señor, que en un momento salió del templo y se fue. Eso está diciendo el Señor está abandonando al pueblo. Cuidemos de no ser abandonados de esa manera del Señor. Ahora, me queda claro, si hemos sido salvos, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Pero ¿cuántas instrucciones no hay en el Nuevo Testamento que nos dice: no apagues el Espíritu, no contristes el Espíritu Santo, llénate del Señor? Porque tendemos a ser como el pueblo de Israel, porque somos humanos. Y por lo tanto, en nuestro corazón, en nuestra mente, va a existir constantemente la tentación de regresar a nuestro estilo de vida ligero y pecaminoso. Aunque quizá ya no hacemos lo que hacíamos antes, quizá ya no nos drogamos, ya no tomamos alcohol, ya no somos fornicarios, pero tenemos nuevos ídolos en nuestro corazón. Y la voluntad de Dios es barrer los ídolos de ese corazón para que solamente Él sea exaltado en nuestras vidas. El mayor ídolo a derribar se llama yo. Sucedía entonces que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba a ver qué va a hacer Moisés. Y entonces dice, miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Todas las tiendas, todas las carpas, las casas móviles que tenía el pueblo de Israel, en su puerta tenía que apuntar hacia el tabernáculo. En otras palabras, todos tenían visibilidad de lo que sucedía en el tabernáculo. Pero en este caso, el tabernáculo ahora estaba fuera. Ya no estaban las casas rodeando al tabernáculo y el tabernáculo en el centro, sino que ahora el tabernáculo se apartó. Sin embargo, el texto nos da a entender que todas las casas ahora estaban viendo hacia dónde estaba el tabernáculo. De alguna manera el pueblo fue guiado por Moisés para que entendieran que sin Dios nada podían hacer. Aunque no nos dice todo esto el texto, finalmente lo podemos especular. ¿Por qué? Porque de alguna manera el texto nos da a entender eso. Y Moisés salía, el pueblo observaba, y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, dice que la nube del Señor descendía en el versículo 9 y se ponía a la puerta del tabernáculo. En otras palabras, estaba diciendo, Moisés está en la presencia del Señor, pero la puerta está bloqueada, no hay acceso. Él tiene el acceso, los demás no. Ahora yo quiero decirles una cosa. Nosotros tenemos hoy en día acceso al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. En Apocalipsis se dice que ese trono será una vez más sustituido por un trono de relámpagos y truenos, es decir, un trono de juicio. Pero hoy tenemos nosotros
el acceso por medio de Cristo a la misma presencia de Dios, sin intermediarios, sin obstáculos. Así que, amados hermanos, cuando estamos en oración, cuando nos humillamos, cuando nos arrepentimos, y que es bueno hacerlo como iglesia, no solo en lo individual, no solo por familias, sino como iglesia local, es bueno humillarnos ante la presencia del Señor, porque hoy todavía tenemos acceso a su presencia por medio de Cristo. Y en su presencia clamar por misericordia. Señor, míranos que somos polvo, que somos débiles, que somos pecadores. Perdónanos si hemos pretendido ser mejores que tú, más buenos que tú, más santos que tú, porque no lo somos. Y eso es lo que él intercedía delante de Dios. Era el clamor en el corazón de Moisés: Señor, no destruyas a este pueblo, ve con nosotros. Tú has dicho, no vas a ir con nosotros, pero ¿qué haríamos sin ti? La familiaridad, la cotidianidad es el pecado más fácil de cometer por la iglesia. Me acostumbro a la presencia de Dios. Pasa algo y decimos, Dios proveerá. Ya ni oramos, ya solo es, Dios va a proveer. Nos acostumbramos, ahí está Dios. Es como, y Dios está allá. Y nos familiarizamos tanto que descuidamos nuestra comunión con Él. Y eso es peligrosísimo, hermanos. Peligroso. Y a todos nos sucede, pastores, no pastores, siervos, a todos nos pasa, hermanos, que nos afanamos, nos acostumbramos, estamos haciendo tantas cosas para el Señor y olvidamos que Él está ahí. Y eso debe producir siempre reverencia en el corazón. Temor, Señor, estoy haciendo todo bajo tu presencia y tu dirección. ¿Quién he pretendido ser yo para hacer las cosas en mis fuerzas? Y Moisés se humilló de esa forma. Y la presencia de Dios estaba cerrada. Solo Moisés estaba ahí. El pueblo observaba. Ellos tenían esperanza de que su intercesor, un tipo de Cristo, Moisés, pudiera hallar gracia delante de Dios. ¿Y qué creen? Halló gracia. Porque hubo alguien que pagó el precio. Porque hubo alguien que derramó su corazón en la presencia de Dios y le dijo: Señor, no nos dejes, no nos abandones. Así que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube, la protección del Señor descendía y se ponía a la puerta, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y ahora sí adoraba. Estaba sucediendo algo en el pueblo. La intercesión de uno bastó para que un pueblo volviera a levantar su voz al Señor. Hermanos, no tomes en poco lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de tu vida. ¿Qué no has leído? Que una mujer, incluso piadosa, puede fomentar la salvación de su esposo no creyente con su conducta piadosa. Vamos, la salvación es del Señor. No vamos a salvar a nadie por ser buenas personas, eso nos queda claro. Pero el punto, mis amados, es que nos deja ver que con que alguien pague el precio, con que alguien determine en su corazón, como lo hizo Josué. Y leímos en este capítulo que que Josué, hijo de Nun, jamás se apartaba del tabernáculo. Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la presencia de Dios. Estaba Dios preparando al sucesor de Moisés desde ese momento. Era un joven. Y hay jóvenes en esta iglesia. Y jóvenes, escuchen, vale la pena servir al Señor. La vida es demasiado corta. Los jóvenes que hoy están aquí como adolescentes de 13, 15, 18, 20 años, quiero que recuerden una cosa: ya no son bebés. El tiempo pasa, ya no estás en el kinder, ya estás en la secundaria, en el bachillerato. ¿Qué significa? La vida avanza. Y por lo tanto, teme al Señor, sirve al Señor, entrégate al Señor y valdrá la pena. Créanme, llegaremos al final, a la meta, a la presencia de Dios. Mirarás hacia atrás y dirás: Señor, valió la pena servirte. Porque el Señor es digno de toda nuestra obediencia y de todo nuestro amor.
Entonces, verso 11, hablaba Jehová a Moisés y le hablaba cara a cara, hermanos. Esto es comunión. Y esto nos lleva a recordar, solo piensa por un momento, hermano, por favor, medita en lo siguiente. Moisés no tenía al Espíritu Santo de la manera en la que nosotros lo tenemos. Moisés no tenía el Nuevo Testamento en sus manos, pero Moisés le creyó a Dios. Y a veces nosotros tenemos esto abandonado en el buró a un lado de la cama. Cerramos la Biblia saliendo del culto y no la volvemos a abrir sino hasta el siguiente domingo. No hay amor por la palabra de Dios. Si no amas la palabra, no amas al que la dio. Y si no amas a la que la dio, mi pregunta es, ¿realmente eres salvo? ¿Realmente eres de Cristo? ¿O solamente Dios es un cliché en tus palabras y oraciones? ¿O solamente el cristianismo es ahora algo de moda para ti? No, ahora soy cristiano. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que entender que Dios es santo, santo, santo. Saben, mis amados hermanos, me gusta mucho la ilustración que nos presenta, y no es ficticia, es real, la narrativa de Isaías 6 en la presencia del trono de Dios. Cuando está ahí el altar con el carbón encendido, significa, escuchen bien, que el sacrificio fue aceptado. Porque cuando ya está encendido, significa que fue acepto delante de Dios el sacrificio por expiación. Y si estamos hablando del tabernáculo celestial, si estamos hablando delante del trono de Dios, donde está ese altar con el carbón encendido, significa que el sacrificio del Cordero de Dios fue acepto. Es una prefiguración de Cristo celestial. Y es tan santo, escuchen esto, es tan santo lo que estaba ofrecido ahí, que santificó todo lo que estaba a su alrededor. Y los ángeles entonces no podían tomar con una mano el carbón y llevarlo a los labios de Isaías. Porque antes de que pensemos, es que se iba a quemar el ángel, ¿por qué no se quemaron los labios de Isaías? No era el punto. El tema no era el calor. El tema no era lo que pudiera producir en términos de heridas, sino que era santo. Y no podían manipularlo de cualquier manera. Tuvieron que tomar unas tenazas, volar a la presencia de Isaías, delante de él, quizá el hombre más santo en Israel en aquel tiempo. Y aún así él se reconoció de labios inmundos. Dijo, ay de mí, porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. Muerto soy. Y el Señor envía este carbón, toca sus labios y le dice, se ha quitado tu pecado, ha sido limpiado, para que vayas y hables en nuestro nombre. ¿Te estás santificando para Cristo? ¿Realmente entiendes la representación de lo que está sucediendo ahí? ¿Realmente sabes lo que implica el ser cubierto por la sangre de Jesús? ¿Sabes lo que le costó al Padre que tú seas justificado de tus pecados? Hermanos, esto no es un lenguaje poético ni romántico. Habla de amor, habla de pasión por nosotros. ¿Cómo respondes a esto? ¿Con indiferencia? ¿Con burla? ¿Con risa? Dice la Escritura que el Señor se reirá de aquellos que toman esto en broma. Así que él hablaba cara a cara con Moisés, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Moisés salía de la presencia del Señor, pero fíjense, el joven Josué, esto está ahí por algo, no nos va a dar tiempo de predicarlo hoy, cualquier duda le preguntan a su pastor.
Y estaba ahí Josué, hijo de Nun, su servidor de Moisés. Nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Así como hoy los jóvenes nunca se apartan de su música, de sus celulares, de sus tablets, de sus Xbox, de sus PlayStation y de sus redes sociales. A gran diferencia, este joven no se apartaba de la presencia de Dios. Muchos niños y jóvenes perecieron a lo largo de la historia en las Escrituras. Pero los jóvenes que determinaron servir al Señor vieron su mano, su provisión y su misericordia. Tenemos a Usías, Urías y Misael. Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego. Es que eran sus apodos. Tenemos jóvenes que esperaron en Dios, que no se contaminaron con las cosas de este mundo y Dios honró esa fe. Jóvenes, Dios honra la fe. Si tú quieres ser como el mundo, perecerás con el mundo. Pero si tú mueres al mundo y mueres al pecado, serás salvo. Hay dos formas de morir: en tus pecados o al pecado. Y la ira de Dios, todos la tendremos que enfrentar. Ya sea que la recibas tú o Cristo en tu lugar. Así que Moisés entonces le dijo a Jehová: mira, tú me dices a mí, buena conversación, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo, porque Dios dijo ya no voy contigo. Entonces, si yo voy a ir, ¿quién me va a acompañar? Porque yo no puedo ir solo. Moisés entendió que aunque él fuera el líder de este movimiento del Éxodo, no podía estar al frente de tal responsabilidad. Hermanos, ninguno de nosotros nace sabiendo ser papá, mamá, ministro, hijo, hija. No lo sabemos, tenemos que aprender. Y Moisés, a pesar de caminar con el Señor, entendió que la responsabilidad que se le estaba dando no podía ser cargada por hombros humanos. El ministerio, la alabanza, la oración, la limpieza que se hace para el tiempo del culto, todo tiene que descansar en la dirección del Señor. A veces pensamos que hay ministerios que no son tan importantes, pero es tan importante el que lava un sanitario como el que predica. Porque todos nos necesitamos y todos somos valiosos ante los ojos del Señor. Y todos debemos estar agradecidos a una por los dones y talentos que Dios da en medio de su iglesia. Pero en medio de todo esto, en medio de servicio, dones, talentos, predicación, enseñanza y todo, tiene que existir algo en particular como un hilo conductor para todos nosotros: la dependencia de Dios. Sin Él nada podemos hacer. Y como no nos quedó claro en tantos siglos como seres humanos, aparece el Hijo de Dios diciendo: separados de mí, nada pueden hacer. Ah, Señor, gracias, porque no lo habíamos entendido en tantos siglos. No por eso venimos del mono, ¿ok? Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre. Moisés está hablando con el Señor diciendo: estas son tus promesas, Señor. ¿Sabes? Nosotros podemos llegar delante de Dios y decir: Señor, tú prometes esto en tu palabra. Y si tú estás viviendo en conformidad a lo que Dios pide de ti, podemos acercarnos, no exigir, pero sí de recordar: Señor, tú has prometido esto para los que te temen, que los que esperan en ti jamás serán avergonzados, que jamás habrá falta de provisión en tu casa, porque tú eres fiel a tus promesas. Y es bueno acercarnos también de esa manera, no porque Dios lo olvide, sino para que Él sepa que recordamos lo que Él nos ha dicho. ¿Saben qué significa eso? Señor, tú has hablado, valoro tus palabras y las atesoro. Porque mi esperanza no está en el horóscopo, no es lo que diga Walter Mercado, no es lo que diga fulano y perengano, es lo que dice tu palabra. Y ahí está mi seguridad y mi confianza. Y Señor, yo he creído y esperado en lo que tú has dicho. Y el Señor honra eso. Ve un hijo, ve una hija quebrantado, sometido, que vive bajo el señorío de Cristo y dice: voy a honrar a mi hijo, le he de respaldar. Bienaventurado aquel a quien Dios alaba.
Así que humillaos bajo la mano poderosa de Dios y Él os exaltará cuando sea tiempo. La exaltación, la alabanza de Dios vendrá sobre aquellos que aprendieron a humillarse, que aprendieron a esperar y que aprendieron a adorar. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Eso hemos hecho en Cristo, hermanos. Esa es la promesa en Cristo que tenemos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Porque Moisés le está diciendo al Señor, y creo que nosotros hoy podríamos decir, porque somos demasiado torpes y extraviamos el paso fácilmente. Con el simple y sencillo hecho de no leer la palabra de Dios, desviamos el paso. ¿Sabes por qué? Porque empiezas a depender de tus propias fuerzas. Entonces es humildad delante de Dios. Señor, alinea mi camino, que yo no desvíe mis pasos, que yo esté atento a tu voz para no desviarme. Te ruego que me muestres tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente, ahora se la regresa, es pueblo tuyo, no es mío. El Señor al principio le dijo, el pueblo que tú sacaste, Moisés, yo no voy a ir con ellos. Y Moisés intercede y clama y le dice, pero es tu pueblo, Señor, es tu pueblo. Pero ¿qué sucedió aquí? Hay dos elementos que Moisés está dejándonos ver para que los pongamos en práctica. ¿Qué nos dice Santiago 1:22, hermanos? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Sí tienen Santiago 1:22 en su Biblia? Sí. Ah, bueno, pensé que no estaba y por eso no se la sabían. Entonces, sed hacedores, no tan solamente. Y hay algo aquí que Moisés nos está dando una clave, porque fue un hombre en la presencia de Dios, ¿ok? Fue un hombre que sí conoció a Dios. Y miren lo que le está diciendo aquí al pueblo de Dios. Señor, quiero estar en tu presencia, porque si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego, versículo 13, que me muestres ahora tu camino para que te conozca. ¿Anhelas eso? Pide a Dios que te muestre el camino. Y podría decir en este momento, sí, Señor, muéstrame el camino. Espera, rebobina la cinta. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y ninguno viene al Padre si no es por mí. Hermanos, Cristo, la comunión con Él, la presencia de Cristo en tu vida es todo lo que necesitas. Fuera de Él, todo es ilusión, todo es pasajero, no tiene valor. La creación misma fue redimida por el sacrificio de Cristo. Y podríamos pensar, ni las estrellas, ni los planetas, ni las galaxias juntas se pueden comparar al valor precioso de la sangre del Cordero de Dios. La sangre de Cristo, la vida de uno solo, que vale más que la de todos nosotros juntos. Y todos nosotros me refiero a la humanidad. Así que, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedirle a Dios que nos muestre el camino para poderlo conocer. Y si en eso te has de gloriar, que así sea, en entenderle y en conocerle. Gloria al Señor. Aquí está tu pueblo, es gente tuyo. Y Él dijo, qué hermoso, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Venid a mí todos los cansados, cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Mateo 11:28. ¿Saben qué nos está diciendo el Señor? Si realmente aprendieras y conocieras y supieras, y vamos a agregar a Juan 4, mujer en el pozo samaritana, y supieras el don de Dios, tú le pedirías. Dame siempre. Yo soy el que habla contigo. Hermanos, ¿por qué no oramos si al orar
nos escucha el Señor. La comunión con Dios es algo que no debemos perder. Moisés lo entendió, el pueblo no. Tú entiendes esta mañana, yo entiendo esta mañana que debemos buscar la presencia de Dios por sobre todas las cosas, aún más que el oro más fino de este mundo. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vulnerable, indefenso, débil es lo que es el hombre sin Dios. Diga el débil, fuerte soy. Por ahí lo vi en una letra de las canciones. Mismo apóstol Pablo, 3 veces le he rogado al Señor que quite de mí ese aguijón. Gracias. Qué bueno que asistieron al estudio. Y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. Pero ¿en qué momento se encontraba Pablo? En un momento de aflicción, en un momento de prueba sobre su vida. ¿Y qué hizo? Buscar a Dios, clamar a Él. Y la respuesta, la provisión divina de parte del Señor sobre la vida de Pablo también fue: bástate mi gracia. En otras palabras, no quitaré esa prueba hasta que aprendas esta lección. ¿Cuál? Que mi poder se perfecciona cuando tú eres débil, porque dependes de mí y dejas de confiar en Saulo, en el empoderado alumno de Gamaliel, y aprendes a depender humildemente de la dirección de Cristo. ¿En qué? ¿Y en qué se conocerá aquí? Versículo 16. Hace la pregunta Moisés: ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Digo, para que no se le olvidara. Y eso es algo muy interesante, porque me gusta el corazón de Moisés, que no es llanero solitario y no es alguien que ve solo por sí mismo, sino que tiene carga y responsabilidad por aquellos que Dios le delegó. Papá, mamá, no le pidas a tus hijos que lean la Biblia si no te ven a ti hacerlo. Papá, ama, respeta, cuida y protege a tu esposa para que tus hijos vean cómo se trata una mujer. Esposa, sujétate, ama y respeta a tu marido para que también tus hijos vean cómo se respeta al varón. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Pero padres, no provoquen a ira a sus hijos también, porque esto exaspera. ¿Cómo lograremos todo este equilibrio familiar? Guiados por Cristo, guiados por el Señor, bajo su dirección, bajo su cuidado. Cuando entonces llegas delante de Dios y le dices: no te olvides de mí ni de los míos, Señor, no te olvides. ¿Cómo se conocerá entonces que yo he hallado gracia delante de ti? Tú podrías preguntarte esto esta mañana: ¿y cómo yo sé realmente que he hallado gracia en la presencia de Dios y que cuidará de mí y de los míos? ¿En qué se conocerá entonces? ¿Cómo? Sino en que andes tú con nosotros. Versículo 16. Vean la preciosa respuesta a la que llega Moisés, inspirado por el Señor, por supuesto. ¿En qué se conocerá, amados hermanos? En que el Señor está contigo y has hallado gracia, en que el Señor camine contigo. Hemos escuchado nosotros preciosos pasajes como la vida de Enoc, que Enoc caminó con el Señor. La vida de Abraham, que fue conocido como amigo ¿de quién? De Dios. ¿Y qué no acaso Jesús ha hablado de su iglesia, que también somos ahora sus amigos? Eso lo dice su palabra. Y claro, somos hijos, somos amigos, somos de la familia de Dios, pero no se te olvide que somos siervos. No se nos olvide. Pero el punto, hermanos, finalmente es: ¿en qué se conocerá que tú estás con nosotros, Señor? En que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿En qué se conocerá que realmente Cristo está en tu familia? En tu santificación. En que tú te santificas para el Señor, porque sabes que Dios es santo. ¿Y sabes en qué momento entendió esto Moisés? Cuando fue expuesto ante la santidad de Dios.
¿En qué momento entendió Isaías eso? Cuando fue expuesto ante la santidad de Dios. ¿Cuándo vas a entender tú esto? Cuando seas expuesto ante la santidad de Dios. Porque de lo contrario viviremos un cristianismo mediocre. Un cristianismo que no refleja a Cristo. Porque Cristo, hermanos, no es débil, es todopoderoso. Es el Señor. Y nosotros tenemos que entender quién es Cristo y proclamarlo con autoridad. Cristo no es ministro de pecado. Cristo no es ningún títere que podamos pensar que es movido de aquí para allá. No, los que somos movidos de un lado a otro somos nosotros por no afirmarnos en la palabra. Tomamos malas decisiones, vienen las consecuencias y nos enojamos con Dios. ¿Y el qué culpa tiene? Moisés experimentó todo esto y fue quebrantado y llevado a la humildad para reconocer, Señor, todo esto nos vino por nuestra causa, por nuestra rebelión. Entonces, ¿en qué se conocerá que hemos hallado gracia delante de ti? En que tú no nos dejes, en que tú no nos abandones y en que tú nos santifiques de en medio de todos los pueblos. Cuando tú sales a la calle, tu vida debe marcar una diferencia total de lo que este mundo promueve. Tú tienes que defender la vida. Tú tienes que defender la santidad de Dios. Tú no puedes abrazar ni tolerar lo que este mundo permite, y abraza y habla. Tú tienes que estar en contra de ello, con amor, compasión y misericordia, pero tenemos que estar en contra de ello. No podemos decir, bueno, allá ellos, es su vida. No, nos debe doler la decadencia del mundo que nos rodea. Porque si no nos duele, si no hay compasión, si no hay misericordia por las almas que se están perdiendo, ¿dónde está Cristo en tu vida? Déjame saber. Y Jehová dijo a Moisés, 17, ya voy a terminar, hermanos. Sé que ya se quieren ir. También haré esto que has dicho. Wow, el Señor escuchó a Moisés. Vio un corazón humillado, un corazón que no era autosuficiente y que dijo, realmente necesito del Señor. Y el Señor le responde favorablemente. Hermanos, ¿cuántos quisiéramos escuchar la respuesta de Dios favorable a nuestro clamor? Deleítate en la ley de Jehová, deleítate en su persona, deleítate en su presencia y Él concederá las peticiones de tu corazón. Eso hizo con Moisés. Moisés clamó, Moisés intercedió, Moisés pidió. ¿Pero por qué? Porque en su corazón estaba el anhelo de las cosas de Dios. Dios no responde a nuestros caprichos, Dios no responde a nuestras oraciones, porque suelen ser en muchos casos superficiales y suelen ser solamente egoístas. Solamente se tratan de nosotros, nosotros y nosotros. Y nos olvidamos de su gloria, de su obra, de su poder, de su gracia. Nos olvidamos de interceder y de clamar los unos por los otros. Y Moisés nos está dando un claro ejemplo. Si tú te humillas, dependes del Señor y pides conforme a su voluntad, Él nos oye y nos respalda. La oración es clave en todo esto. Te haré todo esto que has dicho. Y aquí está la razón. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Qué nos dice Efesios 2:8? Pero por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:8 y 9. ¿Qué significa esto? Que por gracia hemos sido salvados. ¿Qué significa entonces? Que hemos hallado gracia delante de Dios por medio de Cristo. Estamos en una posición similar a la de Moisés. Y no tuvimos que sufrir lo que Moisés sufrió. Cristo lo hizo por nosotros. Pero ahora el Señor espera que en respuesta a esa transformación que Él nos ha dado por su Espíritu Santo, porque el nuevo nacimiento, mis amados hermanos, es una obra interna. La regeneración que da el Espíritu Santo es interna y es sobrenatural. Y no es por repetir una oración, no es por meterte al agua y bautizarte, porque si te bautizas en agua, pero no has sido bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, de nada sirvió. Solo te diste un buen remojón.
El bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es lo que importa para que andemos en nueva vida, para que andemos en novedad de vida, aspirando con una conciencia limpia a una mejor vida. Y eso solamente viene cuando el Espíritu de Dios produce vida en el corazón del hombre que está muerto en sus pecados. Eso hace el Espíritu de Dios. Eso estaba haciendo Dios en la vida de Moisés. Y eso hace Dios en los cristianos. Te he conocido por tu nombre. Dice la Escritura que el Señor nos va a llamar por nuestro nombre y que hemos de recibir un nombre nuevo. Aquí yo me llamo Luis Eduardo, allá no sé, pero de algo estoy seguro, hermanos. El Señor nos conoce. Si Él puede llamar a cada estrella por su nombre, ¿cómo no ha de conocer el nombre de aquellos que compró con la sangre de su Hijo? Y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que Él me diere yo no pierda nada y le resucite en el día postrero. Jesús sabe quién eres. Eres suyo, te compró, te selló, te regeneró, te adoptó y te llevará a su presencia y a su gloria para siempre. Padre, que la gloria que yo tuve contigo al principio, ellos puedan verla. Wow. Y yo creo y confío que la oración sacerdotal e intercesora de Cristo en Getsemaní se va a cumplir. Porque es nuestro sumo sacerdote y es Dios, y Dios no puede mentir. Así que entonces Moisés, en respuesta a todo esto, porque fíjense, están en una interacción profunda de la comunión con Dios. Moisés escuchando la dirección de Dios, hablando de esto de una manera tan profunda que Moisés dijo: ya oré, ya clamé, Dios ya respondió, Dios ya me contestó y dijo que sí. Y cualquiera de nosotros diría: listo, vámonos. No, hay una petición aún más, Señor. Quiero ver tu gloria. Wow. Ay, hermanos, esto es hambre de la presencia de Dios. Esto es deseo de Dios. Y cualquiera pensaría: bueno, pues están solos en el desierto, pues ¿qué más podían hacer? Hermanos amados, estamos abandonados en este mundo, a la merced de un mundo que está bajo el yugo de Satanás. Eso enseña 1 de Juan 5:9, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Quizá no te has dado cuenta, pero el mundo es muy malo. Y de ahí venimos. Y aquí estamos, pero no somos de Él. Y por lo tanto, hermanos, la palabra del Señor nos está recordando algo aquí muy importante. El Señor siempre quiere revelarse más y más a los que le buscan. ¿Y qué creen? Dios se lo concedió a Moisés. Fíjense lo que dice aquí. Te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió al Señor: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. En otras palabras, mira, Moisés, ya intercediste, ya pediste y te voy a dejar ver mi gloria, pero quiero que sepas una cosa: yo no puedo ser burlado. O sea, esto no es emoción aquí, hermanos. Es la santidad de Dios. No me vas a burlar y el pueblo no me va a burlar. Yo tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo me compadezca. Y para profundizar esto tenemos Romanos capítulo 8, de lo que nos está hablando el apóstol Pablo aquí. Nos está hablando de la soberanía de Dios. Ya clamaste, ya intercediste, pero depende de mí la respuesta. Wow. Entonces Moisés así como de, ok, o sea, yo no puedo manipular a Dios. Yo no puedo torcerle la mano. Ya ayuné 3 días, Señor. ¿Qué pasó? No. Dios no se mueve así. Y por lo tanto, se lo recuerda. Es una especie de: no te equivoques, Moisés. Sigo siendo Dios. Aunque estés en mi presencia, te he dado autoridad para estar delante de mí, pero no te equivoques. Yo mando.
Wow. Entonces, dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Porque creen que dijo Isaías en el capítulo 6, estoy muerto porque mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos. El punto es que Isaías estaba en el espíritu. Si hubiera estado con carne y sangre, adiós. Entonces, dijo aún Jehová, todavía agregó más, le está dando las instrucciones. Y saben, esto me gusta mucho porque Dios da instrucciones de cómo deben ser las cosas. Dios nos deja instrucciones en su palabra. ¿Sabían ustedes que en la adoración, que en la oración intercede la Trinidad? ¿Cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces la adoración, la oración, la proclamación del Evangelio, todo lo que hacemos es guiado por el Espíritu Santo a través de Cristo para la gloria del Padre. Así es esto, hermanos. Así que no se podrá ver su rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún más, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. La peña es más alta que nosotros y la peña es Cristo. La roca que seguía a Israel en el éxodo, de donde fluyó agua, de donde fluyó leche, es Cristo. Eso nos lo enseña el apóstol Pablo por revelación en el Nuevo Testamento, que la roca que seguía a Israel era Cristo. Y entonces el Señor le está diciendo, mira, te dejaré verme, verás mi gloria, verás mi presencia, pero tendré que esconderte para que no perezcas. Ya vamos preparando el cierre, hermanos. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la piedra, de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Todo lo que tiene que ver con Dios es santo. Predicar es santo. Congregarnos es santo. Y no hay nada inmundo en la presencia del Señor. El Señor se pasea en medio de su iglesia, en medio de las filas de cada iglesia, y Él conoce cada corazón. No hay nada oculto delante de sus ojos, con sus ojos de llama de fuego, que habla de justicia, de pureza, pero habla de juicio. No hay nada que se oculte de la presencia de Dios. Él todo lo ve, todo lo sabe, hasta lo más profundo de tu corazón. Aun cuando ponemos un rostro de a mí estas cosas no me importan, Él sabe por dentro que realmente le anhelas y le necesitas. Porque Él lo sabe todo. Y Moisés escuchó de parte del Señor lo siguiente: vas a poderme ver, pero tendré que esconderte, tendré que tapar y bloquear tus ojos para que no perezcas. Y entonces, mis amados hermanos, pensamos en hombres de Dios que al ver tropezar el carruaje que llevaba el tabernáculo, el arca del pacto, gracias, los bueyes, tropiezan, se va a caer y llega alguien con una muy buena intención y lo detiene. Murió. ¿Por qué murió? Porque no manipuló correctamente el arca del pacto según las instrucciones de Dios. Hubo otro personaje que vio dentro del arca y murió porque quiso ver a Dios sin las instrucciones de Dios. En otras palabras, nadie podrá ver a Dios sin Cristo, sin un intercesor, sin alguien que cuide de ti, sin alguien que prepare el camino para que tú puedas llegar a su presencia. Ayer hablábamos en la conferencia que ni los ángeles pueden ver a Dios. Es tan santo que no lo pueden ver. Con dos alas vuelan, con otras dos cubren sus pies porque es santísimo el lugar, y con las otras dos cubren sus ojos. ¿Y qué dicen? Santo, santo, santo es Jehová, Dios de los ejércitos. Hermanos amados, a Moisés se le permitió ver la gloria de Dios, no su rostro.
a nosotros se nos concede, por medio de Cristo, llegar a la presencia de Dios y verle cara a cara. No por nosotros, no por lo que somos, sino por la preciosa roca de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, que intercede por nosotros y nos da acceso a la presencia del Padre. Tan valiosa, tan pura y tan santa es la sangre que se derramó en esa cruz por nosotros, que nos da no solo justificación, no solo perdón, no solo redención, sino que nos da el privilegio de estar en la misma presencia de Dios desde ahora. Porque tenemos acceso al trono de la gracia. Una vez más, no menospreciemos la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Dale el valor que esto merece. Porque si los seres más santos creados por Dios, que son los ángeles, pueden verlo, ¿qué castigo creen que merezca aquel que menosprecie la sangre del sacrificio, la sangre del Señor? Hermanos, la iglesia tiene que regresar a algo, a exaltar por sobre todas las cosas a Cristo, su gloria, su palabra y su obra. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Quieres ver el rostro del Señor? Ve a Cristo y lo podrás ver para siempre. Oremos. Señor, con humildad estamos delante de ti en esta mañana. No hay palabras que podríamos elevar ante ti que puedan superar este encuentro maravilloso que Moisés tuvo delante de tu presencia. Es por eso, Señor, que nos refugiamos solamente bajo la sombra del Omnipotente. Nos refugiamos bajo las preciosas alas de Cristo para que Él nos lleve como la gallina lleva a los pollitos. Confiamos en tu justicia y en tu gracia, Señor. Y hoy solamente podemos concluir diciendo lo siguiente: ¿en qué se conocerá que hemos hallado gracia delante de ti, Señor? Y tú nos respondes: en que tú caminarás con nosotros. A ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Adelante, pastor.